presidencial de Juntos por el Perú. Esta es la entrevista. Señora Mendoza, en unas horas vamos a publicar la última encuesta de CPI. Forsyth 8.9, Lezcano 8, Keiko Fujimori 6.4 y usted 4.7. O sea, y se mantiene respecto a enero de esta misma encuestadora en la misma cifra. ¿Siente que quien en verdad está ganándole a sus seguidores es Johnny Lezcano? ¿Él es el rival en este momento? Lo que vemos, Roxana, es que el tablero electoral se está moviendo, que la campaña electoral está empezando, que la ciudadanía está empezando a involucrarse también en el debate y están empezando a exponerse propuestas. Y creo que eso es saludable y necesario para nuestra democracia. Claro, pero puntualmente me pregunta respecto a si Johnny Lezcano es su rival en esta primera etapa. En realidad competimos con todos, ¿no? Y todos exponemos nuestras ideas tratando de que los ciudadanos empaten con las nuestras y a su vez de canalizar las expectativas de cambio de la gente. Entonces sí, tenemos que mirar todo lo que ofrecen los otros candidatos, pero sobre todo concentrarnos en nuestra campaña. ¿En qué se diferencia su discurso del de Lezcano? Mira, creo que la principal diferencia es que en Juntos por el Perú tenemos un acuerdo programático claro. Más allá de nuestros matices, nos hemos unido en torno a propuestas de cambio que todos defendemos por igual. En cambio, en el caso de Acción Popular, me temo que hay diferentes tendencias y posiciones contrapuestas, incluso sectores golpistas, ¿no? O incluso una mayoría parlamentaria que el señor Lezcano podría aprovechar ahora para hacer algunas cosas que plantea, ¿no? A mí me extraña, por ejemplo, que hable tanto de la nueva Constitución, pero no coordine con su bancada para presentar un proyecto de ley para que este 11 de abril se le consulte al pueblo peruano si quiere o no una nueva Constitución. Entonces me da la impresión que algo de lo que dice en realidad es mucho de la boca para afuera, pero poco compromiso, ¿no? Esa propuesta puntual de una nueva Constitución, que es en la que coinciden con el señor Lezcano, ¿por qué no hacer algunas modificaciones a algunos capítulos y por qué cambiar toda la Constitución? Roxana, primero creo que la coincidencia es en una gran parte del pueblo peruano que a raíz sobre todo de la crisis sanitaria y económica ha tomado conciencia de que las reglas de juego vigentes ya no dan más. Hemos tocado fondo con un sistema de salud, un Estado que está dejando morir miles de ciudadanos. Hemos perdido más de 100.000 vidas según las cifras oficiales del Sistema Nacional de Defunciones, con un Estado que nos ha dejado morir sin oxígeno, sin atención oportuna. ¿Eso es por ineficiencia, por corrupción en una alta dosis o por culpa de la Constitución? Esa es la gran pregunta y esa es la gran duda. Porque las reglas de juego consagradas en la Constitución del 93 ponen por delante el lucro, ¿cuál puntualmente? La ganancia, en lugar de poner por delante el bien común y la vida. Concretamente, Roxana, nuestra actual Constitución no consagra la salud y la educación como derechos que el Estado tenga que garantizar, sino apenas como servicios que el sector privado tiene que proveer, y el Estado se termina poniendo de costado. O, por ejemplo, Roxana, parece como que es un derecho de todo ciudadano. El tema es, como le digo, que hay también todo esto otro. No, se hace énfasis en la libertad de acceso, pero resulta que esa libertad está condicionada por el dinero, porque es plenamente libre de contratar el servicio de salud que quiere el que tiene dinero, y el que no, lo dejamos morir como los estamos dejando morir ahora por falta de oxígeno. No solo eso, Roxana, por ejemplo, la actual Constitución eliminó, Fujimori borró el derecho a la vivienda, que hoy hemos visto es tan importante. Una de las principales razones del contagio importante en Lima, por ejemplo, es el hacinamiento en las viviendas, porque no hemos tenido una política de vivienda social, una política de ordenamiento urbano para que el Estado pueda garantizar también derecho a la vivienda, pueda acompañar a las familias autoconstructoras para que puedan construir su segundo, su tercer piso. ¿Cómo llevar adelante eso más allá de la Constitución? Porque usted me dice una política de vivienda social. Eso le corresponde al Ejecutivo. ¿Qué plantearía usted de llegar a la presidencia de la República? Si me permite, Roxana, para terminar con la idea de la nueva Constitución, creo que es importante entender que no se trata solamente de un conjunto de leyes sobre algunos temas específicos, sino sobre todo de un gran acuerdo nacional, un nuevo pacto social entre peruanas y peruanos para definir qué reglas de juego deben regir en nuestro país. El lucro, la ganancia por delante o la vida y el bien común. Para definir también qué valores nos deben guiar. Hemos visto, por ejemplo, con el último escándalo de las vacunas, cómo con algo tan importante para salvar vidas, altos funcionarios, empresarios, académicos, ¿no es cierto?, se han saltado la cola. Eso muestra que necesitamos entonces un cambio de raíz, un cambio de valores que tiene que estar consagrado en la nueva Constitución. Nadie puede discrepar con un tema como este y con la indignación que esto ha generado, ¿no? Este abuso de poder. Pero mi punto es, cuando usted dice hay que cambiar esto y dice no al lucro, la manera en que lo plantea pareciera como si satanizara, cuando no debería estar mal querer
tener pues ganancias. El tema es cuando por supuesto hay abusos de por medio, ¿no? De manera derecha, por supuesto. Totalmente, Roxana. Lo que queremos es un Estado que ponga reglas de juego claras, que ponga orden y que garantice derechos. Y que promueva la competencia, por supuesto que sí, competencia que hoy no tenemos. Por ejemplo, en el tema de los bancos, tenemos 4 grandes bancos que concentran el 80% del mercado y que por lo tanto ponen las comisiones y las tasas de interés que les da la gana. En el tema del gas, ¿no? Ahora que el balón de gas está subiendo 39, 42, 44 soles, una de las razones es porque tenemos 3 grandes distribuidoras que concentran igual la mayor parte del mercado y no tenemos organismos reguladores, fiscalizadores fuertes que impidan concertación de precios y que impidan abusos. Para eso es que necesitamos un Estado fuerte, precisamente para que ponga reglas de juego, para que podamos competir sobre condiciones iguales, no con abuso ni concentración de poder. Pero el tema es si esto rompe en lo que es el libre mercado, que sí requiere que hayan instituciones vigilando que las reglas de juego se cumplan. Pero el tema es cuando ya hay una interferencia del Estado, que se pongan control de precios, topes a los intereses, y eso ya lo hemos vivido y ya sabemos cómo acaba. Es que, Rosana, en realidad no hay libre mercado, es lo que acabo de comentar en su momento. Hay poderes monopólicos, oligopólicos en sectores claves, ¿no? Como la salud, como el GLP, que es la energía que necesitan las familias y las empresas para poder alimentarse, para poder producir, donde el Estado tiene que garantizar precisamente un piso parejo, tiene que poner por delante los derechos de la gente. Necesitamos además, para combatir la corrupción, Rosana, un Estado que pueda planificar, poner orden, establecer prioridades, ¿no? Para el desarrollo nacional, porque cuando no hay claridad, no hay planificación, en medio del caos, ¿quiénes ganan? ¿Quiénes pescan a río revuelto? Los corruptos, los que hacen arreglos bajo la mesa. Nosotros queremos que los acuerdos se hagan sobre la mesa, estableciendo prioridades para las inversiones, para la generación de empleo en el marco de un proyecto de desarrollo nacional. Hablando de corrupción, en este caso, ¿cómo maneja usted el hecho de que con las personas que ha estado cerca han terminado envueltas en acusaciones, investigaciones y hasta sentencias de corrupción? Por un lado, el caso de Nadine Heredia, en lo que usted incluso formó parte de la ONG Prodin. Eso por un lado. Y por el otro, pues Gregorio Santos, Vladimir Cerrón. ¿Qué pasó ahí? Digamos, ¿cómo tenemos la confianza de que sí se va a atacar la corrupción con ese tipo de amistades? Lamentablemente, Roxana, justamente hemos visto en los últimos años cómo la corrupción no es un tema de moral individual solamente, sino un problema generalizado, ¿no? Transversal a todos los niveles del Estado, a todas las fuerzas políticas, y precisamente por eso creemos que no basta solamente con sancionar, investigar y meter a la cárcel a todos los corruptos, sino además hay que cambiar las reglas de juego que permitieron y promovieron esa corrupción. De ahí la necesidad de este nuevo pacto social, de una nueva constitución, de poner reglas de juego claras y establecer prioridades como las que deberíamos establecer ahora, Roxana, porque estamos en un contexto de emergencia en el que se están muriendo entre 150, 200 peruanos cada día y el gobierno y las demás fuerzas políticas actúan como si no pasara nada, cuando la prioridad número 1 ahorita es oxígeno, y para eso nosotros le insistimos al señor Sagasti con que aplique la Ley General de Salud, tome el control de la producción y distribución de oxígeno para salvar vidas de manera temporal, no los deje morir, señor Sagasti. En segundo lugar, vacuna, pero no como negocio para que solamente el que tiene plata se ponga la vacuna rapidito y el personal de salud y nuestros abuelos se queden esperando a costa de perder la vida. Vacuna universal y gratuita. Y en tercer lugar, Roxana, un Estado activo en reactivar la economía y generar chamba, que es lo que más necesita la gente. Ahora hemos perdido 3 millones de empleos. ¿El Estado se tiene que quedar de brazos cruzados o tiene que intervenir? Yo sí creo que tiene que ponerse las pilas. Voy a seguir con el tema de las vacunas más adelante, pero no me respondió respecto a estos acercamientos o a estos antiguos socios. ¿Qué pasó ahí? O sea, quiero saber si usted siente que o fue engañada o no lo esperaba, aunque en el caso de Gregorio Santos y Vladimir Cerrón ya se informaban algunas cosas. Una reflexión sobre eso para poder continuar con lo de las vacunas. Sí, Rosana, primero aclarar que nosotros cada vez que hemos llegado a acuerdos con distintas fuerzas políticas siempre hemos puesto por delante el compromiso de lucha contra la corrupción y defensa de la democracia. Y en cada una de esas oportunidades se apartó oportunamente a los personajes que estaban involucrados en casos de corrupción. En segundo lugar, por supuesto que me decepciona, me duele, me indigna, como a todos los ciudadanos, ver el nivel de corrupción generalizada que hemos visto incluso en plena pandemia, ¿no? Como algunos han lucrado a costa de la vida y de la salud de la gente, y precisamente por eso, Rosana, es que creemos que no podemos seguir
en piloto automático, haciendo lo mismo de siempre, pretendiendo que las cosas van a cambiar. Precisamente por eso es que estamos convencidos de que es tiempo de cambios, cambios de raíz. Antes de seguir con otra cosa, el tema de las vacunas, ¿por qué no el sector privado? Si es que podría ayudar al Estado. En estas últimas semanas, precisamente el apoyo del sector privado es importante para poder traer las vacunas desde China, importante ahora mismo para poder traer el oxígeno desde Chile. La manera en que se están moviendo es clave. O sea, ese tipo de coordinación no es importante. No, totalmente de acuerdo contigo, Rosana. Ahorita necesitamos del apoyo del sector privado, de la sociedad civil organizada y, por supuesto, de la conducción del Estado para poder distribuir las vacunas. Estamos totalmente de acuerdo con eso, pero no podemos perder de vista que hoy hay escasez de vacunas. El 10% de países más ricos ha concentrado el 95% de vacunas. Hoy en el Perú tenemos aseguradas ¿cuántas vacunas, Roxana? Ni siquiera 1 millón, o creo que estamos llegando apenas al millón. Hay escasez. Hoy, pretender hacer negocio de la vacuna y que el que tiene dinero se la pueda comprar significa quitarle esa vacuna a un médico, a una enfermera, a un abuelo o una abuela que la va a necesitar y que si no se la damos va a tener más riesgo de morir. Entonces, en este momento, la campaña de vacunación tiene que ser coordinada de manera central por el Estado con prioridades epidemiológicas de salud. Cuando ya no hay escasez de vacunas, perfecto, que se comercialice la vacuna, no hay ningún problema, pero hoy no. ¿Por qué? Porque la prioridad es salvar vidas, Roxana. Creo que en eso todos deberíamos coincidir, Estado, empresa y ciudadanía en general. Estos días ha salido una denuncia sobre un tema puntual. Por lo menos un par de candidatos han sido sacados de carrera por no haber declarado sus bienes. Y en ese caso también un MUDA alerta en el caso suyo, porque no se había declarado una propiedad en el Cusco. Y la manera en que se ha respondido al jurado ha sido diciendo no. Aquí hay una minuta en la que usted no había cedido a transferencia de derechos sobre sus hermanas. Lo que pasa es que para muchos esto parece más una simulación. ¿Y por qué? Porque faltan aclarar algunos puntos. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no mostrar más documentos de parte de la notaría? Rosana, lo primero es que creo que a estas alturas del partido sería bueno que se zanje de una vez qué candidatos van a participar, ya no lo digo por mí, sino en general, ¿no? En la contienda electoral, y que es el pueblo peruano el que pueda decidir con su voto soberano quién va y quién no va, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo he respondido a todo aquello que el Jurado Nacional de Elecciones me ha requerido, ¿no? Tanto así que validaron nuestra inscripción, pero luego, no sé, nuevamente han decidido reabrir el tema y volver a pedirnos la misma información que ya le dimos y que le vamos a reiterar. Yo tengo toda la disposición de entregar la documentación, la información que requieran para aclarar el caso. Ahora, el punto aquí es cómo tener la certeza de que usted hizo esa transferencia en noviembre y no cuando le pidió. ¿Y por qué vienen las dudas? Vienen las dudas porque la notaria que termina dando fe de que eso ocurrió es la madre del presidente de uno de los grupos políticos que integra precisamente Juntos por el Perú, lo cual pues genera sospechas y precisamente frente a esas sospechas no sería mejor salir con documentación que respalde la versión de ustedes, por ejemplo, el pago de la factura o la boleta con la que se hizo el servicio, el número de Cardex, en lugar de estar dando otro tipo de explicaciones. Pero la documentación la hemos entregado a quien se la tenemos que entregar, es al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Han entregado el pago de servicio? A ver, cada documento que nos ha pedido el Jurado Nacional de Elecciones lo hemos entregado oportunamente. Lo que da fe de este acuerdo que tuve con mis hermanas en noviembre es precisamente la minuta, que la ley establece claramente es, ¿no?, el instrumento legal que permite hacer este tipo de transacciones. Insisto, todo lo que se nos ha pedido lo hemos entregado. Si nos siguen pidiendo información, la seguiremos entregando. Estoy de acuerdo, sin ningún señora problema. Mesa, en que lo que solicite el jurado, ustedes están cumpliendo. El punto es, se genera este tipo de desconfianza respecto a una presunta simulación. Ante el medio, ante cualquier otro medio periodístico, no pueden presentar la boleta de pago o el Cardex, pues con hechos responder también a las dudas ya ciudadanas, ¿no?, del jurado. Nosotros dispuestos, por supuesto, a presentar. ¿Usted nos entregaría eso la próxima semana? La información que se requiera la vamos a entregar. No, pero también sería bueno, Roxana, para hablar de los medios, que cuando emitimos una carta notarial exigiendo que se diga la verdad y que no se especule y se mienta en torno a una situación particular, también los medios de comunicación cumplan, como establece la ley, con publicar la información. Porque también, Roxana, hay que decirlo, probablemente pues, ¿no?, algunos prefieren ganar en mesa lo que temen perder en votos, ¿no? Y hay temores de que nuestra candidatura pueda continuar en carrera. Pero igual nosotros vamos a seguir aclarando lo que sea necesario oportunamente. El tiempo nos está ganando y yo sí quiero cerrar esto porque eso es lo que se había acordado respecto a los minutos. Usted
trabaja en una ONG, ¿no es cierto? Nuestro Sur. Esa es su única fuente de ingreso y nuevamente el tema que usa Nuestro Sur, que no suene a ONG Prodin. Solo ayúdenos a entender eso. Sí, sobre mi actividad laboral está también registrada en el Jurado Nacional de Elecciones. Yo como antropóloga, investigadora en temas de educación bilingüe, intercultural, he trabajado haciendo investigaciones, talleres, formación, ¿no?, con diversas instituciones, entre ellas la que tú mencionas, y está todo declarado transparentemente también en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿A quiénes le hace usted esos trabajos? Aquí se puede saber quiénes son los clientes más adelante, porque ya no ganó el tiempo. Sí, por supuesto, pero en general instituciones educativas, en algún momento también alguna municipalidad me contrató para hacer un taller de formación para mujeres, en fin, diversas instituciones. Ya. Pero los fondos que de alguna manera financian esa institución no vienen del extranjero, se financian solamente con el trabajo de ustedes. Perdón. Nuestro Sur. Ay, es que no es mi única fuente de trabajo. Con okay. Nuestro Sur sí he tenido trabajo, pero no es la única, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Nos Muchas gracias. Tiempo. No digamos, queda pendiente alguna otra entrevista. Por supuesto, espero, adelante. Rosana, que podamos seguir conversando sobre cómo salir de la crisis sanitaria y económica y cómo reactivar el empleo, que para nosotros es la prioridad. Insistiré siempre con la necesidad de garantizar crédito barato a micro y pequeñas empresas, con garantizar un tercer y cuarto bono universal nacional y el incremento en inversión pública también para generar empleo y cerrar las brechas de infraestructura, de agua, saneamiento e Internet, derecho fundamental en la nueva Constitución. Muchísimas gracias. Gracias, Roxana. Bueno, ahí yo insisto en que nos ganó el tiempo porque se había acordado y había sido casi un acuerdo que no podía moverse, que solo debería durar 16 minutos y que es como si fuera en vivo y sin cortes, y por eso había que ser tan estrictos en el tiempo. Y eso probablemente impidió entender la magnitud del tema de la minuta, que es un documento que se presenta ante el Jurado Nacional de Elecciones que le dice por qué no has informado respecto a que eres parte dueña de una casa junto con tus hermanas. Y para subsanar eso que podría haber sido omitido y que le ha costado a otras personas precisamente estar en esta carrera electoral, es que se presente este documento que es un acuerdo entre las partes y que es de alguna manera pues fedateado por un notario, que en este caso es lo que genera dudas, que la notaria es la mamá del presidente de uno de los grupos políticos que conforma Juntos por el Perú. Ese era el punto en cuestionamiento y al que al final no llegamos a ningún acuerdo, porque la insistencia de parte de quienes están siguiendo esta historia y se me está manejando desde Perú 21 pues con mucho rigor es: demuéstrame con documentos que eso no fue una simulación, y la mejor manera de demostrarlo es con esa factura que confiamos que esta semana nos la va a hacer llegar, no sé si a nosotros o a Perú 21, pero que sería muy importante nos la haga llegar la señora Verónica Mendoza. Nosotros coincidimos en que los electores tienen que ser quienes decidan quiénes son sus candidatos y quiénes los representan, pero los candidatos deben responder siempre también con gestos y sobre todo con hechos. Si hubo o no simulación, es facilísimo de probar con ese documento. Ahora sí nos vamos a una brevísima tanda comercial y regresamos con una denuncia fiscal contra otra fiscal, que en este caso es quien ha estado llevando adelante junto con Sandra Castro el tema de los cuellos blancos del Callao, este caso de los hermanitos. Entonces ahora la fiscal está siendo denunciada porque por supuestamente haber favorecido nada más y nada menos que a don Antonio Camayo, sí, el de